Amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva entrevista, a un nuevo capítulo de este programa que en esta oportunidad estamos ya en contacto en una época complicada, difícil, pero tengo que agradecer su amabilidad y su disposición para charlar con nosotros. Me estoy refiriendo a Gustavo Roverano. ¿Cómo estás, Peter? Un gusto de estar contigo en el programa. Un afecto, un cariño especial por tu persona, por cómo te has manejado siempre. Y bueno, siempre que es hablar de fútbol es agradable para todos los que estamos en esto y que vivimos de este apasionado deporte. Así que el placer es mío de poder estar contigo y con toda la gente. Quiero arrancar con lo que fue tu inicio en el fútbol. ¿Cómo arranca Gustavo Roverano? ¿Impulsado por el padre, impulsado por la madre? O como se dice siempre que en Uruguay nace el niño con una pelota de fútbol. ¿Cómo nace esa afición de Gustavo Roverano por el fútbol? Sí, un poquito creo que fue lo último que dijiste, ¿no? En Uruguay nace la pasión ya desde muy niño. Yo jugaba en la calle siempre. Yo empecé jugando en la calle, de vereda a vereda, como jugábamos nosotros en esa época. De poste a poste. En la calle, en el cemento, de poste a poste. Me acuerdo cuando empecé, yo, si bien era de barrio, pero era una familia bien constituida, ¿no? Con papá y mamá en la casa, siempre bien. Y mis compañeros jugaban descalzo y yo jugaba con zapatillas. Y yo quería ser como ellos, yo no podía estar de zapatillas. Pero ellos jugaban en las piedritas, y las piedritas te pinchan los pies, ¿viste? O sea, como era, ¿no? Entonces ahí empezó el tema de que, por más que me duela, tengo que hacerlo porque no puedo hacer menos que los demás, ¿viste? Entonces empecé a jugar ahí descalzo con mis compañeros y bueno, íbamos a la cancha. El baby fútbol siempre estuvo en Uruguay. Yo quería jugar en baby fútbol, era muy chico y mi papá era futbolero abierto también, me encantaba el fútbol y ahí fue donde me inscribí en un equipo que se llamaba Cerro Este, que fue el primer equipo que empecé a jugar, donde empezó mi historia como arquero. Yo fui a jugar al medio y fui zurdo toda mi vida y jugaba de extremo por izquierda y ahí me puso el técnico de lateral izquierdo en el segundo tiempo, cosa que cada vez que pateaban al arco yo me ponía detrás del arquero porque tenía miedo que se le escapara al arquero, ¿no? Entonces ahí ya empezó un poquito el tema mío en el arco, ¿no? Al segundo partido faltó el arquero porque estaba enfermo, me pusieron a mí porque era el más alto, creo que un poco la historia de todos los arqueros. Anduve muy bien, el segundo partido el arquero seguía enfermo y al tercer partido ya el arquero, aunque estaba recuperado, ya no volvió más al arco, me quedé yo en el arco. Ahí empezó mi historia, como arquero a los 8 años. La época más hermosa de mi vida fue en el baby fútbol, por todo lo que generaba el baby fútbol, no solamente por el fútbol en sí, sino que generaba que mi padre se levante temprano el domingo para ir a marcar la cancha, porque él era parte de la gente que iba a colaborar, ponía las redes, preparaba todo, la semana, todo el mundo preparando todo para ese domingo, que era el día libre porque nadie trabajaba y que todo el mundo se reunía en la cancha. Mi mamá hacía torta, hacía pastel, hacía todo para vender, para que el club pueda tener ingresos, que eso lo hacían todos los padres. Los padres, las madres, digamos, cocinaban todos para que se venda en la cantina, para que puedan sacar recaudación. Es una familia inmensa el baby fútbol y yo lo viví a pleno porque aparte pasé por momentos tan lindos. Yo empecé en Cerro Este, en el equipo ese que yo inicié y a mí el día que me hacían menos goles creo que eran 6-7, que era un equipo nuevo. Me mataban a goles pero atajaba a 20, ¿viste? Compartiste con Rubén Sosa. Sí, con Rubén Sosa en la juvenil, en la sub-20, que yo regalaba una categoría, ¿no? Yo era sub-17, regalaba una categoría que Rubén Sosa, estaba en ella, ya venía con otros sudamericanos juvenil. Rubén Sosa jugó el año 83 en Bolivia, el primer sudamericano juvenil. ¿En Cochabamba? Con la edad que yo tenía. No recuerdo si puede ser Cochabamba, sí, puede ser, sí. No me acuerdo la sede que le tocó a Uruguay, no recuerdo la sede que le tocó a Uruguay. Él venía como yo venía en la siguiente selección, ¿no? Él regalaba una selección y después estuvo en la siguiente, que era la edad de él, que era la que yo tenía 17. Ahí ya estaba Rubén Sosa, que ya Rubén Sosa ya era Rubén Sosa, ¿no? Porque si bien no estaba jugando internacionalmente, pero ya había hecho goles hasta en el baño, ¿no? A ver, Gustavo, vamos a dar inicio al tema de las fotos, que es una dinámica distinta
Así es que te invito, Gustavo, a estar atento porque va a aparecer la primera imagen en esta charla. A ver, vamos. Ajá. Jorge Luis Pinto. ¿Te dirigió Jorge Luis Pinto, Gustavo? Me dirigió Jorge Luis Pinto cuando todavía no lo conocían acá en Perú. Él me dirigió el año 95 en Unión Magdalena de Colombia y bueno, Jorge Luis vino el 97 al Perú a salir campeón con Alianza. Cuando yo voy a Colombia, el empresario de ese momento, que hoy ya falleció, me habló para ir a Colombia y me dijo, mirá, Gustavo, hay una particularidad muy grande en el técnico. Es una persona muy seria, muy recta, le gusta que los jugadores trabajen y yo creo que en ese sentido contigo no va a tener problema, me dijo. Pero te quiero avisar para que sepas a dónde vas a ir. Entonces, ya fui para allá, todo bien. Y lo primero que me dijeron los jugadores, me acuerdo clarito los compañeros, me dijeron, si entrenás con Jorge Luis Pinto, entrenás con cualquiera en el planeta, me dijeron. Era bravo, ¿no? Del entrenamiento. Era bravo, Jorge Luis Pinto. Bravo, el profe bravo. Era bravo y te puedo asegurar de que tal vez se pasaba para el otro lado, ¿no? Ajá. Porque es muy fácil hablar y decir, sí, está bien. Pero de todas las exigencias, como todo a punta de la pita, como se dice, los excesos son malos también a veces, ¿no? Sí. El profe era una cosa. Lo que pasa que eran los trabajos esos de antes que yo siempre lo digo que no es todo malo lo de antes, ¿viste? Te hacía muy fuerte mentalmente, ¿viste? Y Jorge Luis en ese sentido te hacía muy fuerte mentalmente. Estuve el año 95, el primer semestre se jugó todo el campeonato antes de la Copa América. ¿Te acordás que el 95 fue la Copa América en Uruguay? En Uruguay. En Uruguay, y en ese semestre se jugó todo el campeonato, que fui donde yo fui ahí a Unión Magdalena y donde en 6 meses viví lo que tenía que haber vivido en 4 o 5 años, ¿no? Con Jorge Luis. Yo te digo la verdad, a mí nunca en la vida fue a mi casa. ¿Nunca te persiguió? En esa época. ¿Nunca te siguió? Nunca. No, nunca, mirá, de hecho te digo, yo vivía en un edificio donde vivía Jacinto Cabrera, que era un zaguero central uruguayo. Ajá. Él vivía en un departamento y yo en el otro, y él lo iba a buscar a Jacinto Cabrera y a mí no me decía nada. Imagínate, te digo para que tengas una idea, ¿no? Él sabía dónde iba a buscar y a quién iba a buscar. Y a pesar de que a mí me conoció recién ahí en ese momento, él sabía todo mi currículum, sabía toda mi historia, eso sí lo sabía él. Pero él nunca me fue a buscar a mí, pero sí había varios jugadores que lo había ido a buscar y hay jugadores que Jorge Luis es difícil, la relación con él es muy difícil, o sea, incluso para los compañeros de cuerpo técnico, eso lo va a ver en la historia, incluso en Costa Rica pasó exactamente lo mismo. Sí. Es una persona bastante complicada en ese tema, pero sí hay que reconocer que es una persona noble, es una muy buena persona. Yo tengo un buen recuerdo, tengo una buena relación con él, a pesar de que yo no seguí en el club. Él fue muy de frente a hablar conmigo, yo le agradezco toda la vida porque aprendí muchísimo con él. Considero que hay cosas que yo no podría hacerla igual que él porque no estoy de acuerdo, pero aprendí muchas cosas con él que me quedaron para el resto de mi carrera. Por sus excesos a veces tiene roce con el plantel, con los jugadores y con un mismo compañero de cuerpo técnico. Jorge Luis no jugó, nunca tocó una pelota en el barrio ni loco, porque nunca jugó fútbol. De hecho, le da la pelota y no sabe ni cómo pegarle. No sabe lo que es, no sabe ni correr Jorge Luis, así te lo digo. Pero todo eso lo cubrió con mucha inteligencia, con mucha capacidad, se ha instruido en todos lados, ha ido a Alemania, ha recorrido todos lados, es una persona muy inteligente y eso a veces suple el hecho de no haber jugado, ¿no? Muy bien, hemos hablado de Jorge Luis Pinto y vamos a descubrir el siguiente personaje, Gustavo. Vamos a ver, vamos con el siguiente personaje. A ver quién es. Ajá, Julio César Valerio. ¿Fuiste amigo de Julio César Valerio? Sí, claro, bueno, a ver, hay una historia con Julio, ¿no? Porque yo llego al Deportivo Pesquero por él. Él me recomendó a mí a Deportivo Pesquero. Pasa que Deportivo Pesquero fue Cipesa antes. Claro. Y Valerio la rompió. Valerio la rompió en Cipesa. Claro. Es más. Año 93. Sí. Es más, Valerio ya tenía un preacuerdo con Alianza. Valerio iba a ser el arquero de Alianza para la temporada 94. Valerio, te cuento rápidamente para hacer la introducción, en aquella liguilla por el segundo cupo a la Copa Libertadores del año 93 estaba Cipesa, Boys, Alianza y Cristal. Cristal le había ganado a Boys, le había ganado a Alianza
y el último partido era contra Cipesa. Cristal ganando estaba en la Copa Libertadores. Y Valerio tuvo una actuación pero descomunal. Descomunal. La vi. ¿La viste? Termina el partido 0-0 y ese empate a Cristal le generó que tenga que jugar un partido de desempate contra Alianza, que le ganó a Boys en el partido de fondo. Entonces, yo tuve conocimiento, y mucha gente también, de que Valerio ya tenía un acuerdo de palabra con Alianza. Había un preacuerdo con Alianza. Pero, ante la sorpresa de todo, Valerio termina en Cristal. Valerio termina en Sporting Cristal. Y la rompió. Valerio debe ser el mejor arquero. Es una opinión muy personal, ¿me entiendes? Hay gente que puede decir que Ballesteros, hay gente que puede decir que Quiroga, hay gente que puede decir que Ibáñez, pero Valerio en trayectoria debe ser, si no es el 1, es el 2 en la historia del fútbol peruano de los arqueros extranjeros que llegó aquí. ¿Tú cómo lo viste a Julio César? Sí, bueno, primero comentarte lo que pasó cuando yo vine a Pesquero, ¿no? Que él me recomendó. Yo tenía como él tenía un acuerdo con Alianza, yo tenía un acuerdo con Alianza Atlético de Sullana el año 97. Ajá. Yo había llegado a un acuerdo con Alianza Atlético de Sullana con un empresario y me dijo: Gustavo, si llega a aparecer algo en el camino, mejor, porque la plata no era buena, pero por lo menos tenés esto seguro, me dijo. Claro, él no pensó de que la otra posibilidad que podía haber salido no era por intermedio de él, sino por intermedio de otra persona, que eso no le gustó al empresario, ¿no? Que fue Julio César, que cuando se enteró me dijo: mirá, Gustavo, me dice, Pesquero está necesitando arquero. Yo hablé con un directivo y me dijo que está necesitando arquero y yo le hablé de vos, me dice, ese equipo es mucho mejor, me dijo, mirá que en ese momento, ¿no? Claro. Pesquero cumplía, tenía una solidez tremenda, y le dije, bueno, me guié un poco por él, porque la historia que tenía acá en Perú, y hablé con el directivo, con Julio Pastor, me acuerdo, cuando fue a jugar Uruguay-Perú, cuando Julio ataja el penal a Francescoli, sí, en la eliminatoria, que fue eso en diciembre, creo que fue del 96. Sí, sí. Yo fui a hablar con el directivo y ahí arreglé con él. Y bueno, y Julio César tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Lógicamente, ¿no? Era la palabra autorizada, ya había andado bien. ¿Y de dónde lo conoces a Julio César? ¿Cómo así? A Julio yo lo conozco Claro, sí, yo lo conozco por intermedio de Gualberto Díaz, que fue un entrenador que lo tuvimos los dos con Julio César. Fue tu primer técnico, ¿no? Julio, él fue el técnico que me hizo debutar. Ajá. Gualberto Díaz me hizo debutar a mí en el año 84, con 17 años. Después yo en el año 96 me llevó Gualberto Díaz, me llevó a Central Español. Y Julio César hizo una gira para Central Español. Central Español vino a jugar al Perú el año... Claro, 96. Febrero creo que fue del 96. Sí, sí. Del 96. Vino a jugar con Alianza. El mismo año que yo arreglé... Claro, el año que yo arreglé con Central Español fue para jugar toda la temporada 96. Y en la pretemporada nos salió una serie de partidos que lo organizó Julio César. Ajá. Vinimos a jugar contra Alianza en Trujillo, jugamos contra Laurich Cañaña en Chiclayo y contra Sporting Cristal en el San Martín de esa época. Sí, sí. Y ahí fue donde conocí más a Julio César, ¿no? Estuvimos con él, nos llevó a todos lados, estuvo con nosotros, hicimos amistad, empezamos a hablar de todo un poco. Y en fines del 96 se da esta situación de que te digo de Pesquero, ¿no? De que yo iba a arreglar en Sullana y al final Julio César me dijo lo de Pesquero, hablé con los directivos y arreglé en Pesquero. Ahí nació toda la amistad con Julio César el año 96. Y el año 97 yo vengo a jugar a Pesquero y el primer lugar que fui a la casa de Julio César, al departamento ahí que tenía Julio César. Ahí hablé con él, me dijo unas cosas del equipo y ahí estuvo todo el año permanentemente en contacto. Yo venía a jugar a Lima y cada vez que jugaba en Lima me iba a la casa de Julio César, ¿no? Julio César era el arquero más completo que yo vi acá en el Perú. Y ahí lo incluyo a todos desde el año 80 hacia adelante. Yo no vi a Ballesteros, no puedo hablar de Ballesteros, pero sí lo vi a Ramón, que Ramón fue un arquerazo. Pero a mí Julio me parecía más completo, tenía más condiciones, o sea, ¿qué voy a decir? O sea, y no tengo por qué menospreciar a Ramón, que Ramón en su época fue un fenómeno y fue un adelantado, ¿no? Uh-huh. Pero Julio para mí era un arquero completo y lo puedo
decir perfectamente, ¿no? Era rápido de piernas, tenía un gran achique, salía bien en los centros, tenía un saque bárbaro, sabía jugar con los pies, y tenía esa condición que vos estabas diciendo recién, ¿no? Julio era un tipo que jugaba contra un rival y sabía las hermanas de los jugadores, la esposa, si se portaba bien o se portaba mal, dónde vivía, si estaba bien económicamente o mal económicamente, sabía si sabía todos estos detalles, imagínate si sabría si le pegaba de zurda, le pegaba de derecha, si le cabeceaba bien, no cabeceaba bien. Julio era un HP en eso. Vamos a seguir descubriendo personajes, Gustavo. Vamos con el siguiente personaje. A ver. Paulo César Autuori. Te dirigió en Alianza. ¿Te marcó Paulo César Autuori? Sí, totalmente. Totalmente. Como persona primero, siempre voy al tema personal, y como entrenador después, ¿no? Paulo marcó mucho mi carrera porque si hay un entrenador del cual yo me quisiera asemejar en algo, sería Paulo, ¿no? Porque Paulo, por ejemplo, para que me entiendan, al lado de Jorge Luis Pinto es un trome al lado de Paulo. Jorge Luis es un tipo muy metódico en la parte táctica, estratégica, minucioso, obsesivo. Paulo es muy bueno, pero no tiene ese grado de obsesión como tiene Jorge Luis Pinto. Pero Paulo tiene de todo un poco. Si hablamos que Julio tenía todas las condiciones porque le pegaba bien, sacaba bien, hacía esto, hacía lo otro, Paulo en el tema del entrenador tenía todo. Tenía un tema muy importante que yo hoy como entrenador te lo puedo decir, que él tenía muy buena gestión de grupo. Que eso no se encuentra en todos los entrenadores. Era una persona que era exigente y también era bromista en algunos momentos a la vez, que no es fácil ser exigente y a la vez también poder tener algún grado de humor en el grupo. Era un tipo que trabajaba muy bien, era un tipo que reflejaba una presencia impresionante, ¿no? Vos estabas jugando ahí, sabías que Paulo Autuori estaba en la banca suplente, no estaba solo, estaba Autuori. Eso sentíamos todos los jugadores. Y te digo la gestión de grupo porque él tiene esa virtud de que los jugadores que no jugaban también estaban tranquilos, y no sé si felices, pero sí estaban contentos en el tema de que iban a entrenar el día a día normal, iban a entrenar muy bien el día a día. Y dentro de eso estaba, por ejemplo, nosotros teníamos a la Foca Farfán en el año 2001, Roberto. A Roberto, claro. Es un compañero divino, pero era complicado Roberto. Era jodido en el tema de los grupos, a veces cuando no jugaba, él tenía carácter, todo, ¿no? Y Roberto estaba normal con nosotros, con todo. Y yo la verdad lo de Paulo lo tengo allá arriba, por cómo es como persona y por cómo fue como entrenador. Después conmigo fue muy sincero. Él a mí, cuando empezamos la pretemporada y salió el tema del cupo de extranjero, porque yo había ido siempre y cuando yo me nacionalice Alianza, cosa que yo acepté, pero que la nacionalización no salió rápida, porque yo había jugado en Sullana como no tenía carnet de extranjería, entonces yo tenía que tener 2 años de carnet de extranjería y no me podía nacionalizar ya enseguida. Entonces, Pablo me dijo, me acuerdo clarito que llegó un momento después, cuando empezó el campeonato, me dijo, mira Gustavo, hablaba así Pablo, mira Gustavo, decía Pablo, para mí usted es arquero titular, decía, pero yo en este momento necesito a los jugadores de campo, le pido que tenga paciencia y en el momento que yo lo necesite yo lo voy a utilizar, pero yo hoy necesito a los jugadores de campo. Y bueno, en ese momento jugaba Broto, Paliña, claro, y Eduardo Esidio, que eran los 3 extranjeros permitidos en ese momento. Y lógicamente no va a dejar el cuarto extranjero como arquero suplente, porque yo no podía entrar si se lesionaba a Marco Flores, que era en ese momento el arquero, yo no podía entrar por Marco Flores, tenía que salir otro extranjero. Entonces, por lo tanto, yo estaba fuera del plantel. Yo estuve toda la primera rueda fuera del plantel entrenando los domingos de mañana y era el mejor entrenando. Y te lo puede decir cualquiera. Yo, oportunidad. Y Paulo, el día que me dijo, fue un día, me acuerdo, empecé a jugar en Matute contra Melgar, ganamos 1-0, que me dijo, Gustavo, el domingo que viene quiero que usted me juegue. Es el momento que usted inicie y que usted juegue. Calladito boca, respetando todo, empecé a jugar, y él es una persona que, como todo entrenador, cuando te mientes es el problema, ¿no? Paulo siempre fue muy sincero con todos los jugadores y eso es algo que se lo hemos valorado todos. Y después tengo una anécdota para contarte muy buena, si querés que te la cuente para que dale. Dale, Gustavo, dale. Nosotros esta la saben todos porque la hemos contado muchas veces cuando estamos en Alianza, siempre la contamos y nos reímos cada vez que la contamos. Fuimos a jugar contra Estudiantes de Medicina, ICA,
Claro. Y cuando volvíamos en el bus a Lima, Pepe no me va a dejar de mentir esto, que también lo voy a meter a Pepe, pobre. Y veníamos en el bus, veníamos contentos, habíamos ganado, creo. Veníamos felices en el bus con Pablo, con todo el plantel, todo. Y Pepe me dice, viejo, me dice, tengo una película porno ahí para poner, me dice. Dice, la ponemos, me dice, la ponemos un ratito, dice, para joder un rato nada más, después la sacamos. Dice, pero ¿te parece, Pepe? No sé qué. Bueno, está bien, ponela. Y entre la broma y broma, y esa es la gestión de grupo. De repente vos la haces con otro entrenador y está todo su derecho de, yo qué sé, mandarte a rodar, ¿no? Claro. Entonces agarramos y le dijimos al profe de autor, le digo, Pablo, Pepe le dijo, no, pero como los dos habíamos hablado, le dice, Pablo, tenemos los goles de Romario para pasar ahí, le dice, ¿lo podemos poner? Le dijo, ¿viste? Y Pablo dijo, ¿cuál es de Romario? Dice, sí, ¿cómo no? ¿Cuál es de Romario? Dijo, ¿viste? ¿Qué goles de Romario? ¿Viste? Pusimos la película y ya aparecieron, ya sabés lo que sabe, claro. Cómo es. Y Pablo miró la televisión y dijo, yo conozco historias de Romario y nunca había visto sus goles, dijo Pablo, ¿viste? Entonces, bueno, nos reímos todos, incluso habían directivos ahí, y la sacamos enseguida la película. Tampoco era la broma, era poner un ratito a hacer esa broma, ¿no? Pero no era seguir poniendo la película, lógicamente no venía el caso y no era el momento. La próxima salida que tuvimos nosotros de Matute para jugar de visita fue contra Huancayo. Nosotros en Huancayo en 2001 se pagó un charter para que viajáramos los jugadores y como no había, resulta que los charters eran avionetas que llevaban 11 personas. Entonces la idea de la directiva era que llevara 11 jugadores, volvía y llevaba el resto de los jugadores con el cuerpo técnico, ¿no? Claro. Entonces le dice a Paulo, Paulo, el viaje en charter va a ser así porque solamente van 11 personas y vamos a hacer 2 viajes, esto, lo otro. Nosotros creemos, dice los directivos, le dijeron, de que viajen los 11 titulares más los suplentes y el cuerpo técnico. Y dijo, no, dijo Paulo, dijo. Jugadores van solamente, dice, en el viaje en avioneta, dice. Cuerpo técnico y directivo vamos en bus mirando los goles de Romario. ¿Ese que tenía y que le daba constantemente al CD de Susy Díaz? Sí. Me lo comentó el Copete, no sabe, me dijo cómo Gustavo le encanta la canción de Susy Díaz, ¿qué? La escucha cada rato en su carro, me dijo. ¿Y qué canción de Susy Díaz era? ¿Caramelo? Caramelo y ese chico de Aima Recha. Muy bien, vamos a seguir descubriendo personajes dentro de la vida de Gustavo Roverano. A ver. Vamos con la siguiente. Deportivo Pesquero. ¿Y dónde es esa foto? Creo que la foto es de Matute, ¿no? Matute, cuando faltaban 2 fechas, creo, para terminar el campeonato y te metes un partidazo. Yo recuerdo yo recuerdo que me tocó transmitir el partido para la radio. Y decía, no entra nada. Ajá. No entra nada acá. Hasta que Bullica, me parece que te mete un fierro. Creo que Bullica se te rompe, ¿no? Rompe el Marcelo Bullica, ¿no? Sí, Marcelo. ¿Cómo tapaste? Sí. ¿Cómo atajaste esa tarde, Gustavo? Sí, vos sabés que yo siempre en Matute, con Pesquero y con Sullana, siempre tuve grandes actuaciones, ¿no? Sí, el partido ese me acuerdo clarito porque aparte nosotros teníamos muy buen equipo. Sí, claro. Bueno, que estaba incluso, ahí está en la foto, está Claudio Pizarro, el Goyo Bernales, Francesco Manacero, Martín Dufó. Bueno, ese año un equipazo, había un equipazo en ese año. Después te das cuenta con el tiempo, ¿no? En ese momento no te das cuenta. Pero sí, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué tal la convivencia con el jugador más exitoso a nivel internacional del fútbol peruano? Bueno, primero estar de acuerdo contigo cuando decís que es el más exitoso del fútbol peruano, a lo largo de la historia, me parece que sí, también estoy de acuerdo con ello. Claudio era muy joven, ¿no? Claudio había debutado el año 96, que había jugado muy poco, pero había debutado ese año, y el año 97 llego yo al club. Claudio llegó con otra cantidad de chicos jóvenes que vivían, me acuerdo, todos juntos en Cipreses, ahí en Buenos Aires, en Chimbote. Y yo recuerdo que tengo de Claudio es que me pareció
no raro, pero bueno, sí raro, que un chico joven así sea bastante buen profesional. Ajá. ¿No? Me llamó la atención, digo, porque Claudio era, como se habla acá, voy a hablar en términos peruanos, ¿no? Sí, sí. Era un blanquito que venía de una familia, ¿no? Y el tipo era muy metódico, o sea, como todo joven, salía con sus compañeros en los momentos que tenía que salir, se divertía, pero se quedaba en el gimnasio, entrenaba bien, era un buen profesional, mostraba algunos chispazos de lo que fue Claudio después, pero igual de todas maneras, lo digo, ¿no? Yo cuando lo vi a Claudio, ni me imaginaba que podía haber llegado a la carrera que hizo, ¿no? Él venía, me acuerdo, de una juvenil, de una sub-20 con César Santolaya, que eran los dos que estaban en la juvenil en ese momento. Sí. Lógicamente, imagínate, nosotros mucho más grandes, jugadores de trayectoria, ¿no? Había jugadores, Martín Dufó, estaba el Cholo Torres, estaba el Gato Purizaga. ¿Qué va a hablar Claudio? No podía hablar nada. Digo, es más, no tenía que hablar, él tenía que trabajar nada más. Y era lo que hacía, ¿no? Que hoy falta eso, ¿eh? Ojo, hoy falta eso. Los jóvenes hablan más de lo que trabajan, ¿no? Hablan más de lo que trabajan y tienen que trabajar y callarse la boca. En ese momento Claudio se callaba y entrenaba muy bien y en ese sentido éramos los grandes los que estamos ahí al frente del plantel. Porque era un tipo que mentalmente era diferente, Peter. Mentalmente era diferente. Él sabía cómo trabajar y cómo hacer las cosas. De hecho, recuerdo que si bien él era derecho, pero manejaba en algún momento la pierna izquierda también. Daba algún pase, no eran cosas comunes y normales para un chico joven que generalmente el que es zurdo cerrado y que es derecho también, ¿no? Pero él tenía aspectos que ya te iba enfocando como que podía llegar lejos, ¿no? Muy bien, Gustavo. Vamos a seguir descubriendo personajes. Vamos a ver qué viene a continuación. Que sea agradable, por favor. El loco Zapata. Es agradable. Qué loco Zapata, ¿no? Ah, lo quiero muchísimo al Colo. El Colo, tengo contacto hasta ahora con él. Está en Estados Unidos. Hablé hace 3 días con él. Tenemos un permanente contacto con él porque, bueno, somos muy amigos de la familia. Conozco a su familia, conozco a sus padres en Uruguay. Los visito cuando voy. Jugamos juntos en Cerro. Hicimos menores juntos, aunque yo soy mayor que él, pero sí estuvimos ahí. Yo ya estaba en primera cuando él estaba en menor y después nos juntamos en primera. Es una excelente persona, un gran ser humano. Lo malo que puede haber sido es él con él mismo, pero nadie te puede hablar mal del Colo Zapata porque es un tipo agradable por todos lados, es una muy buena persona. Claramente, parte de la fama que yo pueda tener en el Perú se debe al penal que le traje a él, por desgracia por él. ¿Es el episodio más importante de tu carrera en el Perú? ¿El penal atajado a Zapata? Y sí, porque por lo que representó, ¿no? Representó un campeonato y el año del centenario. O sea, vos podés ser campeón muchas veces de un club, pero el año del centenario es un poco especial, creo yo, ¿no? Y cumplirse en años con un club como Alianza, toda una historia, y aparte con todas las adversidades que se dieron en ese momento, yo creo que sí, creo que fue el momento cumbre de mi carrera, a pesar de que yo siempre le di menos trascendencia a los penales que a las acciones de un partido, ¿no? Y eso sí te lo puedo asegurar, pero evidentemente en una definición de penales la dimensión que tiene atajar un penal es mucho más grande que lo que vos puedas atajar, o por ejemplo yo le doy mucha más dimensión al gol que le atajo al Colo en el alargue, que si él hacía el gol ya salían campeones ellos. Sí. Esa que mete el enganche. Esa que mete el enganche. Engancha. Sí. Claro. Esa acción creo que es mucho más valedera e importante que el penal, pero el penal es trascendente porque es la parte final, es donde ya salíamos campeones, pero sí, creo que es la parte cumbre de mi carrera y como te digo, desgraciadamente fue por el Colo, ¿no? Que yo al Colo, ¿sabés cuándo le atajé el penal, no? Se lo atajé en Matute. El Colo, yo el penal, ese penal de la definición, claro, yo se lo atajé en la primer final de Matute, porque yo estaba en la tribuna ese partido, claro, que después era otra historia, pero yo se lo atajé, el penal que el Colo hace en el Matute, cuando nosotros ganamos 3-2, que yo no jugué, que jugó Marco Flores y el Colo lo pateó hacia el mismo lugar, yo estaba en la tribuna y dije, el partido que viene, si el Colo me pateó un penal, yo me tiro para ese lado. Ajá. Ahí atajé el penal. Y esto, claro, ahora hablar después con el diario del lunes es muy fácil, ¿no? Pero te lo puedo asegurar que yo pensé así en ese momento, que bueno, fue lo que sucedió. ¿Qué te dijo después el Colo? Bueno, nosotros hablamos
creo que un par de días después de eso, ¿no? Ajá. Que podrá imaginar que en ese momento no hablamos nada, digo, porque fue una euforia total y una decepción total para él. Pero yo al Colo, cuando vos tenés un sentimiento tan grande por una persona, si bien yo disfruté todo, pero yo sabía lo que sentía él, digo, y era la gloria para él también, ¿no? Y aparte yo a él, como te digo, yo lo quiero muchísimo, ¿no? Nada, no recuerdo bien las palabras exactas, pero él me dijo, te felicito, Piru, porque a mí me dicen Pirucho en Uruguay, me conocen todos por Pirucho en Uruguay, y él me dice, te felicito, Piru, la verdad que te lo mereces, porque por esto, por aquello, me empezó a decir cosas mías, y le digo, Colo, le digo, yo lo que más lamento, le digo, que haya sido vos el que erró el penal, digo, yo hubiera preferido que lo erre cualquiera, menos vos, digo, pero bueno, las cosas sean así, y bueno, lo tomamos natural en eso, porque sabemos cuál es la carrera y la función de cada uno, pero tenía una tristeza grande yo por ese lado, digo, porque justo fue él. No hubiera preferido que hubiera sido cualquier otro jugador y no él el que erró el penal. Vamos con el siguiente personaje. Esperemos que sea agradable como el Colo. Alfonso de Sousa Ferreira. ¿Qué pasó con Cuchi Sousa Ferreira, Gustavo? ¿Terminó mala la relación? No. ¿O siempre fue mala la relación? Y yo qué sé, yo creo que no, mirá, vamos a ser sinceros, no creo que nadie pueda tener una buena relación con ese señor. Ajá. La verdad. Claro, la gente que está afuera, evidentemente, no conoce cosas que nosotros estamos adentro, sí. Pero yo considero, y acá vamos a lo que hablamos recién de los jugadores por haber ganado más títulos, menos campeonatos, si son más importantes o buenos o no, o como el técnico, ¿no? Vamos al tema de los dirigentes. Vamos al tema de los dirigentes. Que si esto vamos a lo mismo también. Claro, o sea, no tiene nada que ver que haya ganado campeonato con decir que no fue tan malo como directivo, porque si empezamos a evaluar por los títulos, entonces nos olvidamos que sea buena gente, mal jugador, buena persona, nos olvidamos de todo. Sí, yo creo que sí, que hizo mucho daño al club, sin haber estado, creo que en la historia con lo de Alarcón, que pasó lo de Alarcón, creo que fue de lo peor que ha pasado, a pesar de que con Cuchi se han ganado campeonatos y lógicamente dentro de lo que yo digo que no me gustó de él, hay que reconocer que es un bicho importante para poder ganar situaciones, cosa que no lo hizo con la segunda final que nosotros nos fuimos a Trujillo, que yo de ojos cerrados pensé que estaba Cuchi metido ahí, que nosotros volvíamos a Matute. Me pareció rarísimo que esa situación no la haya ganado él, porque eres una persona muy inteligente, pero no para bien. Entonces, sí, claro que no terminó bien. No terminó bien porque yo el año todo lo bueno que yo hice el 2001, Cuchi viene el 2002, no sé si te recordás. Sí, claro. Alberto Macías estuvo el 2001 y yo arreglé por menos plata el 2002 que el 2001. ¿Vos podés creer eso? No. No, imposible, ¿no? No sé si alguna vez pasó en el fútbol. No sé si alguna vez en la historia del fútbol alguien que campeón un año antes arregla por menos el año siguiente. Claro, bueno, está. Y te voy a poner un testigo, para que veas que ya no vamos a ver. Carlos Delgado, el empresario, te lo puede asegurar un día si hablas con él y decís, a ver si se acuerda. Si no, yo lo voy a recordar porque fue el que me hizo contrato. Algo que yo no podía creerlo. Haber salido campeón, haber sido figura, y yo no podía creer que el año 2002 me ofrezcan menos que el año 2001. Aparte, volvemos a la realidad de lo que era antes, ¿no? Olvídate los sueldos de ahora, Peter. Sí, claro. Olvídate los sueldos de ahora. Creo que el sueldo mío era el sueldo del jugador que tiene menos partidos hoy en Alianza. Creo que ganaba más que yo en ese momento. Y no estoy mintiendo, y no estoy exagerando, digamos. Y así todo, Peter, yo arreglé en el club. ¿Pero sabes por qué arreglé en el club? Porque y no me voy a hacer tampoco el fenómeno, ¿no? Pero viví lo que es ser campeón en la Alianza. Eso no tiene precio para mí. A pesar de que lógicamente todos trabajamos por plata. Sí, claro. Y yo quería seguir trabajando en el club, quería seguir jugando en el club. Pero tenía una decepción tan grande. Tú querías la gloria con el club. Querías más gloria con el club. Claro. Lógico. Es el dirigente con el cual tú no quisieras volver a trabajar. No quisiera, no, yo no, hay cosas que yo te las puedo decir porque te las aseguro, no, yo no volvería a trabajar con él, no, porque no me gustó la manera de manejarse, aparte incluso
Estaba a los propios compañeros de la directiva, era increíble, ¿viste? O sea, con nosotros mismos. Los directivos lo saben porque nosotros lo hemos hablado con ellos, ¿no? Pero yo siempre recriminé a los directivos que trabajaron con él, ¿no? ¿Cómo puede ser de que no sabían cómo era? Y muchos de ellos me decían que no sabían esa parte de él, que no sabían de esa personalidad, de esa manera de manejarse de él, que por eso ellos accedieron a trabajar con él. Que yo siempre digo, ¿no? Insisto, cuando vos vas a trabajar en un club, es muy difícil trabajar con alguien ni saber de la persona esa, ¿no? Siempre se sabe todo, además, bueno, en esta época mucho más todavía, pero eso fue lo que yo siempre recriminé, digo, después había muy buenas personas en la directiva del club había buenas personas, por eso me llamaba la atención. Vamos a ver, Gustavo, la siguiente imagen, vamos a descubrir la siguiente imagen. Vamos, esperemos que sea más agradable ahora también, ¿no? Juan José Jayo Legario. Como te dije lo de Julio César Valero, te puedo decir, de los que yo jugué en la época que yo jugué, el mejor volante de contención. De los que yo jugué y el mejor volante de contención del Perú, me parece a mí, en la época que yo jugué. Sí, claro. Ojo, no hablo de Velázquez, no hablo de otros anteriores. Yo estaba en el club cuando yo agarro el primer equipo, viene Gustavo Ceballos y me dice que, bueno, Universitario, creo que estaba el Goyo Bernales, en el cuerpo técnico, Pablo Maldonado. Bernales, Pajuelo, Pablo Maldonado, Carranza, sí. Ahí va. Ahí estaban ellos ahí. Entonces yo estaba con Roberto Holsen ahí. Y me dice Gustavo Ceballos de que sería bueno que sumemos a alguien más en el plantel, en el cuerpo técnico, para alguien que esté identificado con el, ¿no? A lo cual yo le dije que esa decisión la tenía que tomar yo, porque los temas de la dirección técnica los tengo que tomar yo, del cuerpo técnico, que sí entendía lo que él me dice, y que si queremos identificado en el club, Roberto Holsen y yo estamos identificados con el club. O sea, no entiendo por qué más tenemos que traer. Hasta ahí no se habló el nombre, ¿no? O sea, mirá, yo no entiendo por qué hay que traer... A ver, Gustavo, independientemente de quién llegase, tú eras opuesto a esa idea. Lo que pasa era opuesto, ¿sabes por qué? Porque yo la veía rara esa situación. Yo ya la preveía, y no por Juan, porque a mí cuando me hablaron así me daba la sensación de que querían traer a alguien en específico. Y no tiene que ser alguien identificado con el club, porque identificado con el club hay muchos. Yo lo noté como que era algo raro. Entonces él me dijo, ¿y qué te parece Juan, Jayo? Le digo, ¿Juan? Le digo, pero qué raro, Juan, le digo yo. Y si Juan, le digo, juega conmigo en el Fútbol 7 y nos vemos toda la semana. Dice, no, dice, porque estaba pensando en él, me dijo no sé cuánto. De hecho, hemos hablado con él y está dispuesto. Y yo dije, qué raro, ¿no? Porque yo lo veía a Juan toda la semana, nosotros entrenamos en el Fútbol 7. Entonces ya ahí entiendo. Fue el tema que empezó, ¿viste? Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Ya escuchame una cosa, si llega a ser Pepe, me dice, antes que me diga Gustavo Ceballos, mire, Pepe, no, viejo, vos sabés una cosa que me propusieron esto, vos sabés que me está diciendo, Pepe, vení para acá. Y yo lo mismo lo hace con Juan. Si a mí Juan habla conmigo antes, yo lo traía a Juan. Pero ¿qué pasa? A Juan lo estaban trayendo, y ahora sí no voy a dar nombre, un directivo de afuera, lo estaba recomendando a Juan, con Gustavo Ceballos y con la directiva, y lo querían meter de afuera. Entonces a mí me pareció deshonesto eso. Si querés venir a trabajar conmigo, ¿por qué no me lo decís? Entonces era un tema de una orden de presidencia, ¿viste? No sé de dónde, que tenía que venir Juan. Entonces yo ahí me cerré un poco, y aparte de eso, condicionado a eso, cuando yo estaba interino en el club, se hablaban de que iban a venir varios entrenadores, ¿no? Dentro de ellos iba a venir Rafa Castillo, ¿tá? Con Rafa ya habían hablado, y Rafa iba a venir con Jayo, de asistente. Cosa de que Juan después me dijo que no, pero yo sí sé que es así. Y esto sí lo puedo asegurar por otra fuente, que iba a ser así. Y no me parecía, o sea, la idea era meterse en el club, o con Roberano, con Rafa, con Juan Pérez, con Guardiola, con cualquiera, no era el tema así tampoco, no es así. Me parecen a mí que las formas no son así. Entonces por eso fue yo que me molesté con él, que yo se lo dije a él personalmente, a Juan, yo lo hablé de esto personalmente, yo le dije, no Juan, yo no te pedí, pasó esto, no entiendo cómo nos vemos toda la semana y vos no hablas conmigo. ¿Por qué no hablaste conmigo? Le dije yo.
Claro. Y me dice, no, dice, lo que pasa es que Gustavo me dijo que no, que él quería hablar. No, pero Juan, escuchame, con la personalidad que tenés vos y todo, ¿va a dejar que él hable? No, vos sabés lo que debes hacer, no tenés que llevarte por lo que te digan los demás. Eso fue el momento que yo me puse terco después y dije que no, y no, y no, y no. Porque a mí lo que me calentó era imposición, ¿viste? Porque después de 3 veces, que eso no lo hemos hablado, 3 veces habló Gustavo Ceballos conmigo y las 3 veces le dije que no. Y a la cuarta me llaman que está contratado, Juan. Wow. Ahí es donde yo me arrepiento de haber seguido, porque yo no creo cuando la gente dice no hay que arrepentirse de lo que hemos hecho. No, ¿por qué no? Tenés que arrepentirse si fueron las cosas que hicieron mal. Después de eso, a raíz de eso hayan sucedido otras cosas buenas, bueno, es otro tema. Pero si en ese momento vos tenés que decidir otra vez, yo no hubiera seguido, yo me equivoco, pero sí me afectó muchísimo. Yo no dormí toda la noche. Bueno, te lo puede decir Pancho, te lo puede decir Roberto Holsen y Martín Quintero, que fueron los que trabajaron conmigo, como estaba yo. Y lógicamente que no fue lo mismo. Vamos a seguir descubriendo personajes. Vamos con la siguiente imagen, Gustavo, vamos. Bernabé Herráez, campeón con Alianza. Sí, el profe. Campeón con la Alianza. Las estadísticas, y en Wikipedia aparece Bernabé Herráez, entre paréntesis, España, campeón con Alianza 2001, el año de su centenario. Voy a hablar en términos peruanos. ¿Se encontró la final? ¿Se encontró la final? Cayó como paracaidista en la final. ¿Fue tan así? Sin pensarlo, es campeón. Bernabé estaba en las menores, era director de menores, manejaba todo el tema de menores en Alianza. Y bueno, para esa situación de emergencia, como pasó conmigo de repente cuando se fue el Topo Sanguinetti, pasó algo parecido con Bernabé Herráez, donde tuvo la posibilidad de encontrarse con el campeonato de Alianza y poder haber sido campeón, ¿no? ¿Fue el título de los jugadores? ¿Más que el técnico? Sí, no tengo duda. No sé qué sensación habrá generado en ti cuando Bernabé Herráez te dice no vas a tapar en Matute la primera final. Me mató. Cuando me dijo eso a mí, me mató. Mirá cómo fue la situación. Yo me operé de meniscos, no me acuerdo en qué fecha fue, en esa clausura del 2001, y decidí operarme como 2 meses antes, creo, 2 meses y medio, antes de la final, porque nosotros ya sabíamos que íbamos a la final, aunque seamos últimos íbamos a la final. Eso, en esa época el torneo era así. Entonces yo quería prepararme para ese momento. Y dije, me voy a operar ahora, porque yo eso lo podía manejar la operación, ¿viste? Podía operarme un poco más, un poco menos, podía manejarlo, yo estaba jugando. Entonces hablé con el doctor y le digo, no, que quería operarme, porque ya no daba más. Y quería hacerlo ahora para que yo tenga el tiempo suficiente para poder recuperarme, jugar algún partido y jugar la final, que era lo que yo hice al final, ¿no? Jugué algunos partidos. Cuando llega la final, estamos concentrados para la primer final y viene Bernabé Herráez a mi habitación y me dice, Roberano, quiero hablar con usted. Digo, sí, profe, ¿cómo no? Yo siempre fui muy respetuoso de los directores técnicos, de los profesores, y te lo puedo decir todos los técnicos que yo tenía. Y viene y me dice, mire, Roberano, dice, le quiero explicar más o menos lo que voy a hacer para estas finales y quiero que me entienda, me dice. La primer final la va a jugar Marco acá en Matute. Cuando me dijo así, yo le digo, ¿pero por qué? No, espera un poquito, Gustavo. Dice, en primera final va a jugar Marco acá y tú vas a jugar en el Cusco. ¿Por qué eso? Dice, porque Marco Flores maneja mejor los pies, me dice. Y yo creo que acá en Matute se va a jugar mucho con el arquero y va a ser mejor. Y allá en Cusco, me dice, ahí me empezó a afilar, como vos salís bien y vos sos más atajador y todo, nos van a atacar más si yo tengo más confianza contigo, entonces yo quiero que vos juegues allá. Entonces yo lo primero que le dije, claro, lo más difícil me lo manda a mí y lo más fácil me saca supuestamente su cabeza. Le dije yo lo primero que le dije. Digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí yo me puse en el lugar del técnico también, con lo que voy a decir. Me puse en el lugar de él. Le dije, mire, profe, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me dijo, con lo que usted va a hacer. Para mí, o juega los 2 partidos más o los 2 yo. Eso es lo que yo creo. Pero yo voy a acatar lo que usted diga. Sigamos descubriendo personajes. Vamos a ver con la siguiente imagen. Ajá, Gerardo Peluso, el viejo Peluso. Sí, Gerardo.
una persona, bueno, primero un amigo, aparte fuera de la cancha, hoy puedo decir que tenemos una amistad con Gerardo, porque Gerardo es una persona igualita, parecida a mí en algunas cosas, ¿no? Digo, cuando somos amigos no confundimos lo que es amigo con capacidad y lo que es amigo con el trabajo, ¿no? Gerardo también es igualito en ese tema. Una persona que ha dado mucho en mi carrera, más que como jugador, como entrenador, ¿no? Porque yo a Gerardo lo conocí como jugador, él fue asistente de Rodríguez Riolfo, que era el técnico en ese momento en Cerro, y él era asistente de ese entrenador. Ajá. Ahí fue donde yo lo conocí a Gerardo. Ya me quedó marcado el don de persona de Gerardo en ese momento. Estuvo poco tiempo conmigo, pero ya de ahí, de algunos detalles que hemos hablado en ese momento, quedó la relación. Cuando yo jugaba en Cristal, el 2004, a mediados de año yo me voy a Uruguay de vacaciones. En ese momento sale Wilmar Valencia. Y Alianza y Cristal no tenía entrenador. Entonces, el chino Benavides me habla a mí, que ya estaba de gerente deportivo, y me dice, mirá, Gustavo, y digo, yo, ¿cómo está el tema del técnico? No sé qué, no, estamos buscando, no sé cuánto. ¿Y ahí hay algún técnico? Me dice, no sé cuánto. Digo, mirá, yo cuando te digo algo de alguien, y vos tratás de hurgar por tu posibilidades, con tu contacto, a ver qué tal la persona. Gerardo Peluso, le digo yo. Está en Danubio, creo que ya había salido campeón, no estaba por salir campeón Gerardo, que salió campeón en Danubio también, como salió casi todo el equipo que estuvo. Y le digo, mirá, este técnico es un fenómeno en todo sentido. Si empezás a buscar todo, es un fenómeno. Pero bueno, y le quedó ahí, hablar con Gerardo, ¿viste? Hablaron con Gerardo. Yo hablé con Gerardo porque justo me dijo el chino, mirá, pasame el número para hablar con él porque estamos hablando con varios técnicos, no sé qué. No se trata de que yo recomiende, sino que fue una charla como hay muchas entre jugadores y directivos en toda la historia del fútbol. Y entonces, yo hablo con Gerardo y digo, mirá, Gerardo, ¿sabes que me hablan allá? De repente te hablan contigo, no sé cuánto. Gustavo, vos sabés que me llamaron, sí, Gustavo, y me dijeron todo. Me encanta Cristal, me encanta todo, pero yo tengo un respeto por Danubio, yo quiero tener el contrato con Danubio, esta gente se portó bien y yo creo que Gerardo estaba por salir campeón en ese momento, no lo recuerdo bien. Yo quiero terminar el contrato acá, pero yo te agradezco, Gustavo, porque salió en la prensa, salió en todos lados allá en Uruguay, en Perú, dice esto, yo sé que va a tener notoriedad, yo te agradezco por la recomendación, pero yo quiero terminar con Danubio porque Danubio se portó bien conmigo, yo tengo que portarme bien con ellos. Me dicen, bueno, está Gerardo, quedará para otro momento. Entonces después Gerardo, cuando va el 2006 a Alianza, él atribuye de que fue por mí, cosa que yo creo que no fue así, ¿viste? Pero él atribuye de que a raíz de esa situación, Alianza tuvo el interés, porque viste cómo es, ¿no? Hay un dicho en Uruguay que dicen, lo voy a decir más fino acá, ¿no? En Uruguay se dice poto ve, poto quiere, ¿viste? ¿Entendés? Cuando otro lo quiere también, ¿viste? ¿Entendés lo que te digo? Claro. Entonces, esa situación, dice, Gerardo atribuye... Tú habías insertado el nombre Peluso en el mercado peruano. Ahí va, eso es lo que él vio, ¿viste? Quedó una relación muy grande entre nosotros, digo, hasta hoy, que bueno, seguimos en pleno contacto con Gerardo, porque incluso ahora yo fui a Uruguay y me quedé un fin de semana en la casa, me fui a la playa donde vive él, charlando de fútbol, me pasó información, yo saco mucha información de Gerardo es un tipo abierto con los compañeros, con los amigos, él te muestra lo que sabe. Ahora como estoy tomamos mate con Gerardo y yo aprendo muchísimo, yo siempre lo dije, con Gerardo Peluso y con el Maño Ruiz, son dos de los técnicos que no necesitas que te haga un curso ni nada, sino charlar un ratito con él para aprender mucho, que en paz descanse ahora el Maño. Vamos con el siguiente personaje. Personaje. Ajá. Paliña. A ver, Gustavo. Paliña. ¿Es verdad que él busca la expulsión ante Cienciano en Matute porque el tipo había ido con las maletas al estadio? Bueno, a ver, yo las maletas no las vi, pero sí tengo entendido que las llevó al estadio, que era así, ¿no? Paliña, cualquier situación similar que hubiera pasado hoy, un plantel le hubiera hecho la cruz, ¿no? Sí, claro. Yo no sé por qué, si Paliña se ganó el afecto nosotros nos reíamos mucho con Paliña, un muy buen jugador, un muy buen compañero. En ese momento él hacía broma, como hacíamos todos, ¿no? Por el tema de estar encerrado o jugarse en Navidad, en plena Navidad, ¿no? Hasta incluso nosotros decíamos, nada, yo voy con el arbolito bajo el brazo a concentrar, o voy a jugar con los chirimbolos y no sé qué, hacíamos broma entre todos, ¿no?
Y él decía que no, yo me voy a Brasil, decía, no, yo me voy a Brasil porque Navidad es para pasar con la familia, ¿qué va a estar jugando al fútbol, no sé cuánto? Él siempre hacía broma. Nunca nos imaginamos nosotros que ha sido verdad, pero sí tenemos detalles de que él llevó las maletas, nunca lo vimos, pero que sí llevó las maletas al estadio para irse al aeropuerto. Lo que corrobora esto es que hizo todo porque lo expulsen, ¿no? Lo que corrobora esto, hizo todo porque lo expulsen. Leca le perdonó la vida. Podía haber jugado la segunda final y no la jugó. Entonces, ese es el tema que corrobora un poco, pero nosotros a Paliña yo afecto por Paliña, ¿no? Tengo un gran afecto por Paliña. No, igual la rompió, ¿no? Igual la rompió. No, igual la rompió, digo. Claro, le rompió más en la apertura con Autori que después, ¿no? Porque él vino los últimos, creo que 2 meses, creo que fue, no recuerdo, cuando vino muy poco tiempo. El recuerdo de Paliña es en la apertura, de Alianza del 2001. Que aparte, hasta ahora, primero que yo tengo relación con Paliña del Estado de Estados Unidos, también yo he hablado con él, quedó una buena amistad. No lo tomamos, la verdad no lo tomamos a mal nosotros, esa situación. En ese momento sí yo me calenté, o sea, dije, este se va a Brasil, nosotros vamos a la guerra en un momento, pero quedó algo muy fugaz, ¿viste? Pero quedó un cariño muy lindo con Paliña, a pesar de eso, ¿no? Eric Delgado, ¿tuviste algún problema con el loco? No, yo problema no tuve con Eric, no tuve problema. Yo no tuve nada contra Eric. Pasa que Eric es un tipo, un muchacho difícil. Quiero tratar de decir la palabra correcta para no herir susceptibilidades. Y yo con él tengo una buena relación, no tengo una relación amical con Eric, pero una buena relación. Después yo lo dirigí también a Eric con el Chino Rivera en 2010. Pero llevándome y trasladándome en el tiempo al año 2004, yo con Eric no tenía relación ninguna hasta de no hablarnos, ¿no? A pesar de que eran compañeros. No era que hayamos tenido, a pesar de que éramos compañeros, o sea, no nos habíamos discutido. Mirá cómo fue con Eric. Yo llego a Cristal, el año ese que llegó a Cristal, y bueno, la palabra era todo el mundo, ¿y cómo te llevarás con él? Que es complicado, que es duro, que es difícil, que es esto, que es aquello, ese comentario, y no lo digo yo, eso, es un comentario voz populi cuando se habla de Eric, ¿no? Porque es un tipo controversial. Y yo lo primero que hago cuando entro al vestuario es saludar a Eric. Yo dije, bueno, yo, como fui siempre yo la verdad no estoy para pelearme con nadie, no me gusta tener diferencias con nadie, pero tampoco me voy a luchar a capa y espada para tener buena relación con alguien que no quiere, ¿no? Voy y lo saludo a Eric, dije, me lo voy a ganar de primera, fui y lo saludé, nos saludamos, saludé a todo el plantel, todo perfecto, todo bárbaro. Y después cuando empezamos a trabajar, viste, yo notaba que él nunca se dirigía a mí, ¿no? O sea, siempre se dirigía a los compañeros. Yo lo vi que estaba incómodo. Yo hablaba con él hasta que llegó un momento que dije, bueno, si él no me habla, yo no hablo nunca más con él. Y así fue. Creo que no nos hablamos nunca más, creo. Ajá. Pero sí, trabajamos juntos, estamos juntos, charlamos, hacemos todo juntos, pero no nos dirigíamos la palabra. Eric tenía unas condiciones tremendas, físicas, una talla grande, era un tipo alto, una presencia tremenda. Vos lo veías o lo ves todavía, Eric en el arco tiene una presencia bárbara. Por su carácter, porque a veces se confunde las cosas con decir las cosas de frente, con decir cosas que no tenés que decir, ¿entendés? Porque generalmente la persona dicen que voy de frente, pero ir de frente no significa disparar para todos lados, no significa eso, ¿viste? Y él se manejó mal, porque si no, tenía que estar lejos, porque ningún arquero de los que está tiene las condiciones de Eric, y eso te lo puede decir cualquiera. Creo que hasta el mismo Leao te lo puede decir también, porque Leao también lo conoce bien a Eric, y todos los arqueros que trabajamos ahí te puede decir las condiciones reales que tiene Eric Delgado, es impresionante. Pero desgraciadamente no tuvo un buen manejo. La última imagen de esta entrevista. Vamos. El Club Atlético Cerro. Mira que quedó para la última. Me llegaste al bobo, ahora sí. Es el amor de tu vida. Y sí, claro. Qué fácil es, ¿no? Cuando uno juega al fútbol y yo qué sé, no sé, X jugador llega a un club donde es representativo y dice yo soy hincha a muerte de este equipo. Es mentira eso. O sea, vos te haces con el tiempo. Vos sos hincha del club cuando fuiste como hincha a ese club. ¿Me explico lo que te digo? Sí. O sea, yo jugué en Cerro, fue el equipo donde jugué más tiempo en primera división, en el equipo donde jugué más años en primera división, donde el equipo que estuve más tiempo en el club. Y yo antes de ser jugador de fútbol, yo era hincha de Cerro.
O sea, yo desde niño, antes de baby fútbol, antes de jugar toda la historia que te conté de baby fútbol, yo iba a ver a Cerro. El primer partido que fui a ver a Cerro fue con mi tío, Ajá. que me llevó. No recuerdo el año, ¿no? Pero hace muchísimos años, creo que fue por el año 78, creo que fue por ahí, más o menos. Y después con mi papá fui toda mi vida. Mi papá hincha Cerro a muerte y yo iba con mi papá a ver a Cerro. Y después fui con mi mamá siempre. Yo terminé de jugar el fútbol y ahí fue el club donde yo dije, yo quiero jugar en Cerro. O sea, yo terminé el fútbol y yo voy a jugar a Cerro. Vino Rampla, vino no, yo voy a jugar a Cerro, dije yo, no me importa nada, yo quiero jugar en Cerro. Entonces imagínate cómo no voy a ser hincha de ese club. Es mi barrio, en la Villa del Cerro es el barrio tiene a Rampla, que son los del clásico rival, y bueno, mi familia era de Cerro, mi papá, y yo le agarré un amor tremendo a ese club, ¿no? Después mi papá incluso fue directivo de menores, apoyaba para ir a marcar la cancha y todo eso, porque en ese momento se hacían las cosas más con corazón que con otra cosa. Y bueno, yo hice las menores en el club y tengo anécdotas millones, ¿no? Pero lógico, es el club de mi vida. Gustavo, para mí ha sido un honor tenerte aquí en A Presión. Esperemos que la gente disfrute de esta entrevista. Y nada, hasta cuando nos podamos volver a juntar y hasta cuando el fútbol nos vuelva a reunir para charlar de lo que más nos apasiona. Agradecerte por tu palabra siempre para conmigo y por la nota, porque creo yo, y puedo por corroborar, bastante sincero con todo lo que te dije. De acuerdo, sí, Gustavo, yo te agradezco la transparencia en tus respuestas y nada. Los que salen ganando de estas cosas, de este tipo de entrevistas, es la gente, son los hinchas. Así que nada, Gustavo, te mando un abrazo, gracias por todo, gracias por tu tiempo y gracias por haber hecho lo que hiciste aquí en el fútbol peruano. Lo disfrutamos de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, a las órdenes, gracias.